Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. Levantaré hoy el fundamento, sus calzadas restauraré. El fundamento bíblico de nuestra fe. Muchas generaciones. Desde Radio Luz a las Naciones, emisora cristiana, deseamos y creemos que es nuestro deber poner a disposición de todos nuestros oyentes esta serie de estudios bíblicos sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana. Restauraré lo que comió la oruga. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, versículo 20. Levantaré muchas generaciones. Escúchanos en directo o descarga los programas visitando nuestra página web www.fmradioluz.com. El fundamento bíblico de nuestra fe. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Muchas generaciones y su tierra sanaré, dice el Señor. Vamos a seguir con esta clase que estamos enseñando de doctrinas bíblicas, con algunos de los puntos importantes que la propia Biblia nos enseña a ello y que creo que es necesario, ¿verdad?, que desarrollemos algunos puntos bíblicos, doctrinales, en cuanto a nuestros estudios. Y ya hemos visto algunos de ellos, pero ahora estamos estudiando lo que son las propias Escrituras. O sea, dentro del contenido de la doctrina de la Palabra de Dios, hay algunos puntos que creo que es de vital importancia y que asimismo se ha visto, ¿verdad?, a lo largo de los siglos en la Iglesia. Y ya hablamos de la inerrancia, de la infalibilidad escritural, es decir, de la autoridad de la palabra de Dios en la vida del cristiano, en nuestras vidas, y estamos desarrollando lo que es la suficiencia de las Escrituras. Y bueno, alguna de las cosas importantes que estamos viendo y que seguimos viendo es que todo esto tiene su origen en que Dios fue quien inspiró su palabra, ha sido escrita por hombres santos de Dios que fueron apartados para que escribiera lo que Dios les mandó que escribiera, y esto para con nosotros tiene que ser algo que apreciemos y que valoremos en nuestras vidas. Necesitamos ver la relevancia que ha de tener esto para ti y para mí, para los cristianos. Y en esta segunda clase de la suficiencia de las Escrituras es importante ver que porque nosotros vimos y porque la Biblia nos enseña la autoridad de la palabra de Dios en nosotros, en los cristianos, la palabra de Dios es autoritativa para ti y para mí, es la palabra inerrante, es infalible, es la inspiración divina de Dios para con nosotros, tenemos su palabra, es necesario que sigamos viendo que también es suficiente. Bueno, algunos de los puntos que vimos la anterior clase es que cuando la Biblia nos enseña sobre la suficiencia de las Escrituras, tenemos que entender algo que creo que nos tiene que hacer ver las cosas como en verdad nos la está enseñando la propia palabra. Y es que cuando nos enseña sobre esa suficiencia, nos está enseñando que la Biblia es suficiente para enseñarnos el camino de la salvación. La Biblia es suficiente para enseñarnos cómo debemos nosotros acudir a Cristo. Si la Biblia es suficiente para esto y nos está presentando a Cristo, así que demanda de nosotros un arrepentimiento, una fe, una obediencia. Esto es lo que nos está enseñando la suficiencia de las Escrituras. Dijimos que no es suficiente para otro tipo de cosas seculares o otras cosas que pudiéramos estar haciendo en nuestra vida cotidiana, sino hablar de la suficiencia de las Escrituras es hablar de que Dios nos ha dado todo cuanto necesitamos para conocerle a Él. Eso es lo que nos enseña
la suficiencia de las Escrituras. Y si esto es una gran verdad en ti y en mí, entonces demanda por parte nuestra que nosotros podamos estar gozándonos, podamos estar deleitándonos en haber encontrado el camino de la salvación en Cristo Jesús. Cuando la suficiencia de las Escrituras es algo efectivo, es algo vigente en ti y en mí, nosotros debemos estar viviendo el cristianismo en una manera como Dios nos enseña a vivirlo en su palabra. Pusimos un ejemplo de Jeremías, cuando estaba siendo restaurado de parte de Dios. Y como Él nos enseña en Jeremías capítulo 15, versículo número 16, cuando Jeremías dice que fueron halladas tus palabras y yo las comí, dice, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre, oh Dios, se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y en esta declaración podemos ver como cuando encontramos nosotros también de la misma manera la respuesta de nuestras vidas en la palabra de Dios. Cuando nosotros vemos o hallamos lo que la Escritura nos enseña, lo que nos revela Dios en su palabra, esto ha de ser motivo en nuestra vida para que vivamos con contentamiento, con satisfacción, con deleite, hasta tal punto que vimos algunos versículos, pero hay un versículo que justo estamos memorizando esta semana en casa, en el Salmo 119, versículo número 162, donde el salmista decía, me regocijo en tu palabra, como el que haya muchos despojos o muchos tesoros. Creo que esta es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, ¿verdad? ¿Nos estamos regocijando en la palabra de Dios? O sea, ¿en verdad la Biblia es suficiente para nosotros? ¿Estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dejado en su palabra? Bueno, porque esto debe de llevarnos a vivir con alegría, ¿verdad? Con gozo. Hemos conocido a Cristo a través de su palabra. Y esto para los que somos cristianos creo que implica algo que muchas veces no podemos expresar o no podemos explicar. Pero en verdad esto es lo que estamos viviendo, esto es lo que deberíamos de estar viviendo, al haber encontrado a Cristo por medio de su palabra. Y bueno, alguna de las cosas que estuvimos viendo es la importancia de lo que está escrito, ¿verdad? Cuando hablamos de la suficiencia de las Escrituras, estamos hablando de que Dios nos ha enseñado, nos ha dejado su palabra escrita. Así que nuestra vida cristiana se rige y debe vivir por todo aquello que está escrito, hasta tal punto que la Biblia nos enseña que pecamos contra todo aquello que violamos sobre lo que está escrito. Y si hacemos alguna cosa que no conlleva pecado en su palabra porque no está escrito, nos condena, la propia palabra nos enseña también que no estamos pecando. O sea, nos está llevando en una manera donde agradamos o estamos siendo aprobados delante de Dios, o desagradamos y estamos siendo reprobados delante de Dios como consecuencia de la obediencia a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ha salido de la boca de Dios. Cada palabra que nosotros vemos en las Escrituras, tenemos que entender qué es lo que Dios ha hablado. Cuando la Biblia nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios, esta palabra en griego ya hemos dicho, es la palabra, el soplo de Dios, es el aliento de Dios. Ahora, esto en verdad debe de llevarnos a un punto en nuestra vida donde cuanto menos nosotros podamos reparar o meditar y preguntarnos, ¿de verdad esto es lo que yo estoy viviendo frente a su palabra? Entiendo, comprendo, acepto, asimilo que cada una de las palabras que mis ojos contemplan en los 66 libros de las Escrituras, tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es el aliento de Dios, es el soplo de Dios, es la inspiración divina de Dios para con nosotros o para con aquellos hombres que escribieron estos 66 libros, donde nosotros podemos guiarnos, alimentarnos, sustentarnos a través de la palabra escrita. Cuando la palabra de Dios nos enseña que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es a esto a lo que nos está enseñando la Biblia. O sea, el ser sustentados, ser alimentados espiritualmente, tiene que ver con la boca de Dios, que habló un día y que mandó a hombres que escribieran. Y aunque esto ha ocurrido cientos de años atrás, nosotros podemos ver que a nuestros días esto sigue siendo lo mismo. Es algo que está vigente. Tenemos que seguir alimentándonos de la misma manera. Dios no ha dado un alimento diferente. Puedes verlo a lo largo de todas las Escrituras.
Cuando habla de la vida espiritual que tiene que ser alimentada, habla siempre de esta palabra, de la Escritura. Así que de alguna manera nosotros tenemos que entender que el soplo, el aliento de Dios es nuestro alimento, porque eso es lo que nosotros tenemos escrito en su palabra. Y eso es lo que estamos intentando de desarrollar en estas clases. La Biblia es suficiente, no necesita la ayuda de nada ni de nadie para salvar al pecador. Y de ahí tenemos lo que nos enseña en el Salmo 19, ¿verdad? La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. Ella es suficiente para mostrarnos, para enseñarnos, para llevarnos a Cristo. Vamos a seguir viendo la importancia que tiene que tener esto en nuestras vidas, también al día de nuestro hoy, o de nuestro tiempo aquí en esta tierra. Me gustaría que volviéramos a segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 3, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 3, versículos número 15 y 16. Es una porción de la palabra de Dios que estamos tocando diferentes veces a lo largo de los estudios que estamos dando con respecto a las Escrituras, porque en sí es una porción que debemos seguir enseñando lo que venimos estudiando. Entonces, me gustaría leer como dice la Nueva Traducción Viviente, y dice, versículo número 14 en adelante: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas Escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bueno, lo que nosotros hemos leído es algo muy rico. Y digo que es algo rico porque en una manera muy comprimida, en estos pocos versículos, hay una gran definición de no solamente lo que es la Escritura, no solamente el origen de donde vienen las Escrituras, que es por inspiración divina, sino también nos está enseñando la función que tiene la Escritura para nosotros en nuestras vidas. Lo que Dios nos enseña es que su palabra, por sobre todas las cosas, es suficiente, y eso es lo que estamos recalcando una y otra vez. Esto, como hemos visto, es motivo de satisfacción para nuestras vidas. Debe de haber un gozo y un deleite en nosotros. Pero aquí en el versículo número 14 nos está enseñando que la enseñanza que Timoteo tuvo a través de su abuela o su madre o el apóstol Pablo fue necesariamente una enseñanza escrita. Es importante que entendamos que la enseñanza que Timoteo estaba recibiendo era con la base de lo que estaba escrito. Se estaba enseñando, se estaba leyendo las porciones de las Escrituras del Antiguo Testamento, lo que estaba escrito, lo que Dios había escrito para su tiempo, para sus días. Ahora, en los días de Pablo o Timoteo no tenían ellos lo que nosotros hoy en día tenemos, los 66 libros. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Pero mira, una cosa que yo creo que también es bueno que veamos o que podamos exponer en una manera breve, por supuesto, es que la revelación de Dios que ha dado a lo largo de todas las etapas de la redención a su pueblo, a los hombres en esta tierra, siempre ha sido suficiente para que pudieran ser salvos. O sea, lo que es importante entender que cada vez que Dios habló y se escribió su palabra, esa palabra en ese tiempo específico era suficiente para salvar a los hombres. O sea, nunca podemos o no debemos cometer el error en decir es que en el Antiguo Testamento no se podían salvar porque no tenía toda la Escritura inspirada por Dios.
o era insuficiente porque aún tenía que venir el escrito del Nuevo Testamento. No es lo que nos enseña la Biblia. El Nuevo Testamento, ¿verdad?, podemos decir que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Pero esto no invalida la verdad de que en el Antiguo Testamento o en el periodo de otras etapas de nuestros antepasados, en otros siglos pasados, lo que ellos tuvieron en sus manos con respecto a la revelación de Dios escrita era suficiente. Siempre la Escritura ha sido suficiente para salvar al pecador o para mostrar el camino de cómo el pecador se tiene que convertir a Dios. Nosotros tenemos el privilegio de que hoy en día tenemos toda la revelación de Dios. Tenemos los 39 libros del Antiguo Testamento y tenemos los 27 libros del Nuevo Testamento. Tenemos los 66 libros, que es lo que significa la palabra Biblia, ¿verdad? Es como una biblioteca, un conjunto de libros. Nosotros tenemos en su totalidad toda la revelación de Dios, pero esto, ¿verdad?, no anula la verdad de que Dios siempre reveló y siempre fue suficiente su palabra en todos los tiempos. La enseñanza de Pablo a Timoteo o de su abuela o su madre de Timoteo fue una enseñanza bajo escritura, por la escritura, la palabra grafé. Ellos enseñaron y transmitieron la verdad de Dios por medio de lo que estaba escrito. Esa enseñanza era una enseñanza en base a lo que ya había escrito, a lo que Dios había revelado. Así que eso es portentoso, ¿verdad? Porque es en ese contexto cuando Pablo dice toda la escritura es inspirada por Dios. Dice en el versículo número 15, podemos leer también, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde la niñez se te ha enseñado el origen de la salvación. Desde la niñez se te ha leído la palabra que estaba escrita hasta aquel entonces. Desde la niñez, tú, Timoteo, has recibido el origen de la salvación, que es por medio, ¿verdad?, de esa fuente por el cual nosotros recibimos su palabra. Es al día de hoy como también el pecador acude a Cristo. Nuevamente tenemos que citar Romanos capítulo 10, versículo número 17. Un versículo tan conciso, ¿verdad?, tan claro, cuando nos enseña que la fe viene por el oír, ¿verdad? Y el oír por la palabra de Dios. Lo que nos enseña es que la fuente de la fe es la palabra escrita, sea leída, sea oída, pero si es la palabra de Dios, esto produce fe en los seres humanos. Así que lo que Timoteo estaba recibiendo era una vida de fe por medio de lo que estaba escrito. Y eso es suficiente. Y eso nos está enseñando la Biblia con respecto a la suficiencia de las Escrituras. Todo lo que tenemos escrito en la Biblia, hemos dicho y volvemos a decir, ha salido de la boca de Dios. Dice también que este escrito, la Biblia, dice que te puede hacer sabio. ¿Para qué? Para ser salvo. La Biblia nos puede hacer sabio para poder ser salvos. Imagínate el escrito, la escritura, la Biblia. Una de las cosas que, cuanto menos es mi deseo, ¿verdad?, de poder dar en estas enseñanzas, es que podamos recibir el aprecio por la Biblia. Una de las cosas que yo nunca me he dejado de darle gracias a Dios, y es la verdad, es por la Biblia. Pero la Biblia en sí, lo que la Biblia significó y significa para con mi vida, lo que ha significado, lo que ha hecho, o el aprecio, ¿verdad?, o el amor que uno puede tener por la palabra. Creo que esto ha de ser algo normal en cada cristiano. Pero debemos tener un aprecio como lo que en sí nos enseña a apreciar ella misma, y es la Biblia. De ahí algo que solemos, ¿verdad?, decir muy a menudo, y creo que con todo el peso de la propia Escritura, un cristiano sin Biblia no es cristiano. Ser cristiano conlleva la Biblia. No es llevar una Biblia en nuestras manos, es vivir a Cristo, es conocer a Cristo a través de su palabra, es conocer la Biblia. Y todo lo que nosotros podemos ver en la palabra o en la Escritura nos puede llevar a ser sabio, porque nos guía hacia el camino de la salvación. Pero la Biblia puede hacernos sabios para la salvación no solamente en lo que estamos viendo aquí, en la segunda carta de Pablo a Timoteo. Hay otros versículos que también podemos ver en Santiago capítulo 1, versículo número 18, donde corrobora también la misma cosa, después de Hebreos.
Santiago, capítulo número 1, versículo número 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra. ¿Cómo dice que es? De verdad. ¿Para qué? Bueno, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero bien nos deja bien claro, Él, Dios mismo, dice en el versículo 18, de su voluntad nos hizo nacer. O sea, hemos encontrado una nueva vida en Cristo. Hemos nacido de nuevo cuando la palabra ha intervenido en nuestras vidas. Hemos empezado a creer y a ver las cosas como son en verdad, a tener un panorama correcto de lo que Dios nos enseña en su palabra, de la condición de nuestras vidas en Cristo, cómo nos encontramos en Cristo, cuando en verdad nosotros hemos visto todo ello por medio de la palabra. Sin la palabra no hay nuevo nacimiento. Imposible. O sea, el que una persona se convierta a Cristo, si quitamos la Biblia, es imposible. De ahí que el evangelismo bíblico tiene que ser siempre la Escritura. Porque es donde encontramos el poder de Dios para salvación. Es donde produce fe en los hombres que no creen, en los inconversos. Es el medio por el cual viene el creerle a Dios por la palabra. Es como el Espíritu Santo nos convence de pecado, por cuanto no creemos en ¿quién? En Él. ¿Y cómo creemos en Él? ¿Y cómo nos convence el Espíritu Santo? A través de la palabra. La palabra predicada fielmente es usada a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para que llegue a los corazones y esa palabra quebrante las vidas, traiga un convencimiento de pecado y pueda haber un arrepentimiento bíblico. Para que haya un arrepentimiento bíblico tiene que haber de la misma manera una predicación bíblica. Muchas de las veces en el cristianismo que a veces vemos o contemplamos, no vemos un cristianismo como nos enseña la Biblia o un cristianismo bíblico, porque el origen de lo que han escuchado o de lo que han creído o han pensado que es la enseñanza bíblica no ha sido bíblico. Tenemos que tomar conciencia que mucho del entorno de nuestras vidas o la gente que nos acompaña o en el ministerio que tenemos, hay veces que las personas no han tenido un encuentro verdadero con Dios porque tampoco se ha predicado el verdadero evangelio. Siempre creo que es bueno que nos hagamos la pregunta cuando trabajamos con gente, ¿verdad? Si de verdad han nacido o por qué no nacen. Y casi siempre, a veces tiene que ver con este principio. La falta de la Biblia. ¿Cómo es? A veces hacemos más acciones, comunicamos, enseñamos, empezamos a dar consejos que no tiene que ver nada con la Escritura. Y como que sin la palabra de Dios queremos ver nuevas conversiones. Y eso no existe. No, un arrepentimiento bíblico es, digamos, el resultado de una predicación también bíblica, una presentación de Cristo bíblicamente, como enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que venir de una manera donde verdaderamente traiga un dolor a los corazones. Todo consejo que a veces damos a los pecadores de que no ocurre nada, Dios te ama, es lo último que deberíamos estar haciendo. En verdad, y esto ocurría mucho con los puritanos. Ellos decían, le llamaban la obra de la ley. Y tales puritanos hace unos siglos, la predicación de ellos que cogían a los inconversos y eran, puesto aparte en un cuarto y les predicaba una predicación que tenía que ver cómo ellos habían transgredido la ley, cómo habían violado los mandamientos de Dios. Lo último que hacía es decirle que Dios les amaba. Eso venía como resultado cuando se convertían a Cristo. Pero en verdad es lo que tiene que venir a nosotros. Para que el Espíritu Santo nos consuele, primeramente siempre nos tendrá que desconsolar. Siempre actúa así de esa manera. Él no puede consolar a un corazón si ese corazón primeramente no ha sido desconsolado. Por eso la predicación tiene que ser limpia y directa al corazón que ha pecado contra Dios. No podemos curar las heridas sin que primeramente las heridas sean tratadas o sean reconocidas. Por eso digo que muchas de las veces, y la función de la ley tiene esto, tiene Romanos capítulo 3, versículo número 20. Ahí tiene bien claro lo que es la función de la ley. La ley sirve para traer conocimiento de lo que es el pecado. La ley no puede salvar, nunca ha salvado a nadie. La ley no se puede guardar en su totalidad. Por eso vino Cristo, que es el fin de la ley. Él pudo cumplir la ley, tú y yo somos salvos por gracia, si no tiene que ser por medio de la ley. Pero la ley nunca ha tenido el propósito dado por Dios para que el hombre se salve. La función de la ley siempre ha sido diagnosticar el pecado del pecador. Trae conocimiento de lo que es el pecado. Pero la curación o la sanidad o la salvación no es por la ley, es por la fe en Jesucristo. De ahí que aparece Cristo
en la ley que nosotros no podemos cumplir, pero que alguien tuvo que cumplirla para satisfacer todas esas demandas divinas de Dios Padre, y fue Jesucristo. ¿Y cómo la cumplió? Porque en Cristo nunca hubo pecado alguno. Y ese sacrificio fue un sacrificio suficiente para satisfacer todas las demandas de la ley y para salvar al mundo entero si el mundo entero se arrepintiese. Ese fue un sacrificio que satisfizo la justicia de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz, dijo unas palabras en griego que era tetelestai, y lo que quiso decir es: todo está acabado, todo se ha cumplido. Mi Padre es satisfecho. La ley de Dios ha sido satisfecha. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues esto hacían tales puritanos. Mostraban la ley de Dios. Y cuando la ley de Dios mostraba el diagnóstico de la enfermedad del pecador, entonces les presentaban a Cristo. Esto hacían. Nosotros muchas veces hacemos lo contrario. Presentamos a un Dios que está amando a los seres humanos, cosa que por supuesto es verdad, pero esquivando, casi pudiéramos decir que en algunos momentos, si somos honestos, como avergonzándonos del Evangelio. A veces pensamos que cuidado, que es duro, es que las personas son mayores, es que van al infierno, tú lo sabes igual que yo. Es que no hay otra cura, no se puede curar con liviandad. Hay que curarlo con el mensaje de Cristo. Tienen que ser, desconsolados, como tú y yo, si somos cristianos, también ha ocurrido en nuestras vidas. Desconsolados por Dios en su palabra, donde nos vemos totalmente solos, condenados, y entonces la única manera en que podemos ser consolados es que nos aferramos y acudimos a Cristo como lo que la Biblia nos enseña que es, el único mediador entre Dios y los hombres. Dice que Jesucristo, hombre. Y lo que nosotros estamos viendo aquí, estamos viendo que la fuente de sabiduría es la palabra de Dios. Te pueden hacer sabio para salvación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra. Pedro dice la misma cosa un poco más adelante. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece, ¿para cuándo? Para siempre. La palabra eterna es lo que está refiriendo. La palabra que ha salido de la boca de Dios es una palabra eterna. Vive y permanece para siempre. Solo las cosas eternas nos puede llevar hacia la eternidad. Solamente. Y la palabra de Dios es una palabra que vive eternamente. Es como dice el autor de Hebreos, viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Separa, corta, saca al descubierto o saca las intenciones de cada corazón. Es manifiesto lo que se puede estar haciendo hoy no se ve, pero la palabra obra de tal manera que dice que saca hacia afuera, saca al claro conocimiento las cosas a la luz. ¿Por qué? Porque es viva, y no solamente es viva, sino que es eficaz, es poderosa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pedro quiere dejar esto bien en claro, ¿verdad? Esta definición de la palabra de Dios. Somos renacidos no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible. Y aclara, esto es la palabra de Dios, por el cual el ser humano puede tener un encuentro y puede nacer de nuevo. La Biblia nos equipa, ¿verdad? O nos prepara para toda nuestra vida cristiana. Volviendo a Timoteo, es lo que Pablo está enseñando aquí a Timoteo. Cuando dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora nos está enseñando lo que la Biblia hace en nosotros. Dice que nos prepara, nos equipa, nos capacita. La escritura, lo que está escrito, tiene un fin, un cometido en nuestras vidas. Tiene un propósito para con nosotros. Lo primero que nos enseña es que la Biblia nos enseña, porque es para nuestra enseñanza, lo que es verdad. La Biblia, solamente la Biblia nos enseña lo que es verdad. Es útil, dice, para enseñar. Y la enseñanza aquí en esta palabra tiene que ver con la declaración de la verdad. Es una enseñanza que se recibe transmitiéndolo a la palabra con todo lo que es verdad. Esa función la tiene la palabra de Dios para con nosotros. Pero también sigue diciendo que toda la escritura que es inspirada por Dios y útil para enseñar, también es ¿para qué? Para redarguir o para convencer, ¿verdad? La palabra redarguir es la palabra convicción.
Alejos en el griego. ¿Sabe? Esa palabra se usa también en Juan, capítulo 16, versículo número 8 en adelante, cuando dice que el Espíritu Santo, cuando venga al mundo, dice que convencerá al mundo ¿de qué? Esa es la palabra griega. Trae una convicción, convencerá. Eso es redarguir. Eso es lo que nosotros estamos viendo aquí con respecto a esta palabra, elenjos. No solamente enseña, sino que también nos está trayendo a nuestras vidas un convencimiento. ¿Pero de qué nos está convenciendo? De lo que está mal. La Biblia nos enseña lo que es verdad, pero nos está trayendo un convencimiento de lo que está mal. Y eso también viene por la palabra. Esa función es la función de la Escritura en nuestra vida. Nos enseña lo que está bien, lo que tiene que ver con la verdad. Nos convence de lo que está mal. Esto es la palabra de Dios obrando en nuestras vidas, capacitándonos para el ministerio, para nuestra vida cristiana. También nos corrige. ¿Pero cuándo nos corrige? ¿Cuándo hay una corrección? ¿Cuándo se corrige a un niño? Cuando ha habido un error o una equivocación. Bueno, la Biblia lo que nos está enseñando aquí el apóstol Pablo, aquí en su contexto, es que la Biblia nos corrige cuando nos equivocamos. Mira, es importante porque lo que Pablo está tratando aquí con Timoteo es mostrándole la cercanía de la Escritura. No es una palabra escrita que se le enseñó y esta fue la fuente para ser sabio y ser salvo, sino que la Escritura la acompañaría por toda una vida, como nos acompaña a ti y a mí como cristiano, o debe de acompañarnos, equipándonos, capacitándonos, preparándonos. Esa función la hace la Escritura, la palabra de Dios en nosotros. Mira si es suficiente lo que la palabra obra en nosotros. Nos enseña lo que es verdad, nos convence de lo que está mal, nos corrige cuando estamos equivocados, pero también nos enseña a hacer lo correcto, que es para instruir ¿en qué? En justicia. Es todo cuanto necesitamos. Piensa en un momento en estos 4 puntos. Si la Biblia nos enseña lo que es verdad, si la Biblia nos convence de lo que está mal, si la Biblia nos corrige cuando estamos equivocados y la Biblia nos enseña a hacer lo correcto, ahí es cuando dice en el versículo número 17, a fin de que el hombre de Dios, el hombre que es alimentado por la Escritura, dice a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, la palabra de Dios nos lleva a un punto en nuestras vidas donde Dios dice que nos hace ¿cómo? Perfectos. Perfecto es un adjetivo griego, la palabra teleios, y lo que significa es maduro. La palabra de Dios trae madurez a nuestras vidas. También va ligado a lo que es crecimiento. La palabra de Dios nos da crecimiento, nos hace crecer en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente podemos ser maduros cuando la palabra de Dios es suficiente para nosotros, cuando la enseñanza, el crecimiento viene a través de las propias Escrituras. Pero dice también el apóstol Pablo, dice a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, pero enteramente preparado. Me gusta mucho esta parte, ¿verdad? Porque no dice una parte de tu vida o de mi vida que es preparada para la batalla. Dice que la palabra de Dios cuando obra en nuestras vidas nos prepara de una manera entera, nos capacita con perfección. Dios está obrando en nuestra vida de tal manera que lo que Dios quiere que hagamos lo podemos hacer porque Él nos ha preparado antes a través de la intervención de su palabra. Toda la Escritura es cuanto necesitamos. Esta es la suficiencia de las Escrituras. Nos capacita, nos prepara enteramente para toda buena obra. Nos prepara. La palabra que preparar es artizo en el griego. Nos está enseñando lo que es, cómo uno viene a ser maestro. La palabra de Dios enseña de tal manera cuando dice completamente o enteramente preparado, es que la palabra ha estado obrando o nos ha estado equipando o preparándonos, donde la misma Biblia nos enseña que estas son las cualidades para que una persona pueda ejercer una maestría. Es decir, es cuando recibe un diploma de unos estudios y ahora está capacitado ¿para qué? Para dar la enseñanza o clases o preparado para ejercer cierta función. Eso es lo que significa esa palabra. Y dice que es enteramente preparado. Cada área de nuestras vidas tienen que ver con una preparación a través de la palabra de Dios. Es enteramente preparado o bien instruido
o enteramente capacitado. Antes hemos dicho, creo que es importante ver, porque a veces como que hay este tipo de duda de lo que Dios ha escrito, lo que Dios ha revelado, si fue suficiente a lo largo de todos los tiempos. Pero hay un versículo que leí antes en Deuteronomio, capítulo 29, libro de Deuteronomios, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio es una palabra compuesta, deuto es segunda ley, nomio viene de ley, deuto es segunda, y en el capítulo 29, versículo número 29, vemos que lo que Dios nos ha dado a lo largo de la historia con respecto a su palabra siempre ha sido suficiente. Dice en la Nueva Traducción Viviente, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. ¿A fin de qué? A fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Es Dios quien siempre ha tomado la iniciativa de revelarnos su palabra. Es Dios quien ha soplado, ha hablado para que la palabra esté escrita hoy en nuestras manos. Él es un Dios que ha revelado a su pueblo, a los hombres en esta tierra, por su palabra, su carácter, el propósito y el plan que Dios tiene para con los hombres por toda una eternidad. Es Dios quien ha escrito en su palabra la condición del hombre sin Cristo, como se encuentra delante de Él. Es Dios quien nos enseña a través de lo que está escrito en su palabra cómo el hombre puede reconciliarse con Él a través de la vida de Cristo. Pero es Dios quien nos enseña cómo fue la expiación de Cristo. Es Dios quien nos enseña cómo debe ser de esa fe en Cristo. Es Dios quien nos enseña el camino de la redención, de la justificación, de la santificación, de la adopción. Es lo que estamos estudiando, pero tenemos que ver y entender y seguir diciendo que es Dios quien nos lo enseña, porque es Dios quien habló, es Dios quien sopló a estos santos hombres de Dios que escribieron lo que Dios les mandaba escribir, que eso es la inspiración divina de Dios. Y por eso es poderosa la palabra, por eso sigue actuando con poder en los hombres que se rinden a ella. Él ha decidido, nos enseña este versículo, qué revelar y qué no revelar. ¿Y por qué decide Dios esto? Bueno, porque lo que siempre decimos, y creo que es lo más natural, porque Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiere. Pero recuerda una cosa, este versículo nos enseña sobre algo secreto y algo revelado. Pero quiero volver nuevamente a lo que hemos comentado con anterioridad. Aquí estamos en el quinto libro de la Biblia. Aquí no estamos en el contenido, el contexto de todo el canon de las Escrituras. Pero sin embargo, Dios nos está enseñando en este versículo que Dios es un Dios que ha revelado, y esa revelación, de acuerdo a lo que Dios ha revelado y lo que Él ha revelado, demanda de los hombres la responsabilidad de obedecer a lo que está revelado, que es lo que está escrito. De la misma manera que tenemos el privilegio, y todo el mundo tiene el privilegio, desde que Dios habló por su palabra y se escribió las Escrituras en todos los tiempos, a la misma vez todos los hombres han tenido la responsabilidad de tener que obedecer lo que Dios ha revelado. ¿En esos tiempos era suficiente lo que Dios había revelado? Siempre. ¿Tenemos que saber todo lo que Dios ha revelado? No hay por qué. Pero lo que Dios ha revelado es lo que Él ha querido revelar. Y hay cosas que Él no ha revelado que pertenecen, ¿dice a quién? A Dios. Pero mira, lo que Dios ha revelado, y esto es lo importante, es suficiente. Dios no nos ha revelado algo imperfecto, o Dios no nos ha revelado algo insuficiente en su palabra para conocerle a Él. Todo cuanto Dios nos ha revelado en todos los tiempos, de todas las épocas, en el camino de la redención, siempre ha sido suficiente. Me gusta mucho como lo dice la Nueva Traducción Viviente, porque dice que el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. De lo que Dios no nos ha revelado, Dios nunca nos va a pedir cuenta. Pero sin embargo, dice, nosotros y nuestros hijos somos responsables. ¿Responsables por qué? Dice, por siempre de todo lo que se nos ha revelado. Tenemos una responsabilidad con lo que está escrito. Tú y yo tenemos la revelación de los 66 libros y tenemos una gran responsabilidad, como bien nos enseña, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Era suficiente lo que Dios reveló en ese tiempo, en el periodo de Moisés, 1500 años antes de Cristo, pero era suficiente. Tenían un gran privilegio en cuanto a la revelación de Dios, a lo que estaba escrito. Tenían una gran responsabilidad.
no con lo que no había revelado Dios o con lo que no estuviera escrito, sino con lo que estaba escrito. Y era de obedecer todo lo que Dios estaba enseñando. Así que siempre ha sido suficiente. La revelación de Dios, sin duda alguna, siempre también ha traído una responsabilidad. La Escritura trae ¿qué? Una responsabilidad a nuestras vidas. Los hombres tenemos la responsabilidad de obedecer lo que está escrito y no de juzgar lo que está escrito. Tenemos la responsabilidad de obedecer lo que está escrito en cuanto a esa revelación de Dios. Dice Santiago capítulo 4, versículo número 17, dice que si alguno sabe, o el que sabe dice, hacer lo bueno y no lo hace, dice que es, ¿sabe qué es lo que dice ese versículo? Es muy sencillo, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la suficiencia de las Escrituras y tenemos la revelación de Dios total escrita en estos 66 libros y no obedecemos sabiendo lo que nos está enseñando, nosotros dice que estamos pecando. Si sabemos es porque Dios nos ha enseñado, y Dios nos ha enseñado por su palabra, y la palabra es la revelación de Dios, es toda la Escritura. Si nosotros sabemos y tenemos un gran privilegio, la responsabilidad es hacer lo que dice ella misma. Pero si no lo hacemos, Santiago dice que eso es pecado. Es suficiente todo lo que tú y yo necesitamos para vivir la vida cristiana. Nos está equipando, capacitando, nos está preparando para toda buena obra. ¿De qué manera hemos dicho? Enteramente. Segunda de Pedro, capítulo número 1, versículo número 3. Segunda carta al apóstol Pedro, capítulo número 1, verso número 3. Dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado, mira lo que dice, todo lo que necesitamos, ¿para qué? Para llevar una vida de rectitud, dice la Nueva Traducción Viviente. Dios no nos ha dado una parte, dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir una vida de rectitud por su divino poder. La fuente es divina, es de la boca de Dios. Es Dios quien ha hablado y su palabra ha sido escrita. Pero dice que nos ha dado todo lo que necesitamos. No nos ha dejado con insuficiencias o con carencias frente a la palabra de Dios. Nos ha dado todo lo que necesitamos. Pensaba y leía antes también aquí en la Nueva Traducción Viviente, aquí en Segunda de Pedro, en el mismo capítulo número 1, pero en el versículo número 19, y dice, debido a esa experiencia, la que Pedro había tenido en el Monte Santo con Jacobo y Juan, delante de Jesucristo. Dice, bueno, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Bueno, la Reina Valera lo dice un poco similar, pero esta, como que algo más claro, resalta lo que está escrito. La Reina Valera dice que tenemos también la palabra profética, la más segura. Es la palabra que está escrita. Dice, por eso vosotros, dice, tenéis que prestar mucha atención. Pero mira, la atención que Dios nos enseña y demanda de nosotros, la propia palabra tiene que ver con ella misma. Dice, mucha atención a lo que está escrito. Aun cuando prestamos atención al que comparte o al que está dando el mensaje, nosotros prestamos atención en verdad a lo que está escrito. Porque si alguien pudiera estar enseñándonos o compartiéndonos y no viene conforme a lo que está escrito, volvemos a reiterar que tenemos el deber y la obligación de no aceptarlo. Si no está, ¿qué? Escrito. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Conociendo la palabra. Esos eran los cristianos ¿de dónde? De Berea. Ellos escudriñaban todo. Qué bueno, ¿verdad? Que hoy podemos, donde quiera que vayamos, escuchar a alguien que esté predicando o enseñando y tenemos en nuestras manos la Biblia. Y nosotros podemos ver si verdaderamente lo que nos están enseñando viene o no viene dentro de la Biblia. Si viene, abrimos nuestros corazones y de una manera deseoso o deseada, viene a nuestras vidas, nos aferramos a la enseñanza, a la palabra, y será para edificación sin duda alguna. Pero si no viene, y tú y yo dejamos entrar esa enseñanza, pudiera ser, como nos enseña también la Biblia, que el enemigo venga en esa noche, cuando los cuidadores del campo están durmiendo, y dice que siembra, una cizaña, y esa cizaña por sí misma, ¿qué hará? Crecerá.
Tenemos una revelación, un privilegio, lo que está escrito. Tenemos una responsabilidad. La suficiencia de las Escrituras siempre ha llevado a los hombres a una responsabilidad, y es la que hemos leído en Deuteronomio 29:29, para obedecer conforme a lo que está escrito. Esas son las cosas que Dios ha revelado. Y sobre ella también Dios demandará de nosotros, no sobre las que no están escritas, que son secretas de Dios. Y no sabemos, no han sido reveladas. Dios no demanda una responsabilidad de lo que no está escrito, pero de lo que está escrito, sí. Pensando en un ejemplo que pudiéramos poner de la suficiencia de las Escrituras, hay uno que creo que es muy claro y es muy evidente y es muy enseñado también en este punto, y viene en Lucas 16, Evangelio de Lucas, capítulo número 16, en el Nuevo Testamento. Y aunque son unos versículos, pero tener un poco el contexto de ello nos ayudará mucho a apreciar lo que creo que Dios nos está enseñando a través de esta clase de la suficiencia de las Escrituras. Lucas capítulo número 16, versículo número 19 en adelante, dice lo siguiente: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego, versículo número 27, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, ¿y qué fue lo que dijo? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, porque si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es algo claro y evidente que lo que resalta en estos versículos, en este pasaje que hemos leído en Lucas 16, tiene que ver con las Escrituras. Aquí encontramos el relato de una historia, para mí es una historia, no es una parábola, personalmente es lo que creo, donde nos está enseñando que hubieron 2 hombres. Aquí nos enseña que un hombre era rico y otro hombre era pobre. Uno no sabemos su nombre, el otro se llamaba Lázaro. Los 2 murieron y los 2 fueron llevados por los ángeles. Uno fue llevado al seno de Abraham, podríamos decir de alguna manera que lo entendamos, al cielo, y otro fue llevado al Hades, o al infierno, lugar de tormento. Ahí estaban sus almas, ¿verdad? Sus cuerpos al polvo. Pero en medio de todo ello nos enseña que aquí hay unas palabras del hombre rico. Y él tiene un recordatorio de que tiene 5 hermanos que no conocen nada de lo que Dios está presentando al mundo, o el camino de la salvación, o tenían muy seguro dónde también vendrían sus hermanos, que vendrían junto a ellos, o junto a él, ahí en el Hades. Hablando aquí de una manera donde nos está enseñando la palabra de Dios con Abraham, le dice a Abraham que por favor que mande, ¿verdad? O que mismamente Lázaro, que mande a alguien de entre los muertos para que vayan y le enseñe, para que vayan y le predique de alguna manera a sus hermanos y no vengan a este lugar de tormento. ¿Y sabe qué es lo que Abraham dice e insiste? Mira, la solución, dice Abraham, no está ni aunque se levante alguno de los muertos. Recordemos que con Jesucristo mismo ocurrió esto. Cristo mismo resucitó de los muertos y hombres en sus días en la tierra no le creyeron. Porque no es un milagro de una resurrección lo que nosotros necesitamos,
Es un milagro poderoso de creer lo que está escrito, que es la palabra de Dios, para que seamos renacidos de una simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que necesita el pecador es una regeneración del poder del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y lo que Abraham está hablando aquí con este hombre, con el rico, dice a Moisés y a los profetas que tienen. ¿Sabe qué es lo que está diciendo? Tienen las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué más está diciendo? Eso es suficiente. Eso es suficiente para que puedan estar donde está Lázaro. Ahora, Moisés y los profetas es el Antiguo Testamento. Y Abraham no le está diciendo, bueno, lo que necesita es un milagro. Lo que necesita es que cuando vea a alguien que ha resucitado entre los muertos y le mandemos, se van a convertir de una manera verdadera. No, dice a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, que lean lo que está escrito en las Escrituras. Volvió, ¿verdad? En el versículo 31. Y Abraham le dijo, si no oyen, si no leen, si no creen lo que está escrito en el Antiguo Testamento, en la Escritura revelada hasta entonces, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. No hay manera. Mira si es importante la doctrina que estamos estudiando. La suficiencia de las Escrituras es por su palabra que el hombre puede ser regenerado, puede nacer de nuevo. Es por la palabra de Dios. La Biblia es suficiente para enseñarnos el camino de la salvación. Lee la Biblia. Leamos la Biblia. Ella es suficiente para enseñarnos, para conducirnos, para prepararnos, para corregirnos. Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 15, versículo número 4 en adelante, dice, porque las cosas que antes se escribieron, hablando de ¿qué? De las Escrituras del Antiguo Testamento. Porque las cosas que antes se escribieron, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, Antiguo Testamento, dice, tengáis ¿qué? Esperanza. El Dios de la paciencia, el Dios de la consolación, dice Pablo, os dé entre vosotros un mismo sentir, ¿para qué? Para que unánimes en Cristo Jesús, dice, glorifiquéis a Dios. ¿A una qué? A una voz. Para que unánimes a una voz, dice, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo se hace todo esto? Por lo que antes estaba escrito. Antiguo Testamento. Habla de la consolación de las Escrituras. Las cosas que antes se escribieron es para nuestra enseñanza, a fin de que por esa paciencia y consolación de las Escrituras, y solo por las Escrituras, la Biblia es suficiente. Me gustaría acabar en Hechos, capítulo número 20, versículo número 32. Es un pasaje, un capítulo donde en el versículo 17 en adelante nos encontramos donde Pablo estuvo por 3 años en Éfeso y ahora está en una ciudad a 50 kilómetros de Éfeso que se llamaba Mileto, y esa ciudad era una ciudad portuaria de Éfeso. Y en esta despedida de Pablo, por donde estuvo durante 3 años con un grupo de personas, tiene una despedida muy especial. Le recuerda su ministerio entre medio de ellos, los sufrimientos, las alegrías, los consejos, de dónde provenían los consejos del apóstol Pablo hacia ellos, y qué es lo que Pablo les dejaba para que ellos no fueran engañados y pudieran seguir permaneciendo fieles hasta el fin. Y dice en el versículo número 32 del capítulo número 20, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué tiene esta palabra? Tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Si nosotros leyéramos, y creo que merece la pena leer los versículos 27 al 32, nos daríamos cuenta qué tiene que ver este versículo y sobre qué está hablando aquí. En este caso Lucas relatando las palabras de Pablo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, lo que está ocurriendo dice en el versículo número 27, intenté resumirlo lo más brevemente posible, dice, porque no he rehuido anunciaros que todo el consejo de ¿quién? La palabra escrita, todo el consejo de Dios, todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
Acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Quiénes eran esos lobos rapaces? ¿Quiénes serían los que se levantarían entre medio de ellos? Dice, para hablar cosas como, palabras como dice en el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, ¿pero para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Después de estar enseñando Pablo por 3 años, Pablo está profetizando sobre lo que acontecería en Apocalipsis capítulo número 2. Es la misma iglesia que perdieron su después de 40 años más o menos, aconteció esta profecía. Es una profecía que está dando Pablo sobre la iglesia de Éfeso. Pero lo que Pablo está diciendo es, mira, las personas que han estado se convertirán en algo donde ni siquiera vais a tener el ánimo de escucharlo ni de vivirlo. No va a ser algo grato. Pero dice que se levantarán hombres, habrán lobos rapaces, dice que hablarán cosas perversas. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Pablo? Enseñarán e impondrán cosas que no vienen en las Escrituras. Ese es el contexto de lo que Pablo está aquí en su despedida en Mileto, los cristianos de Éfeso. Empezarán a enseñar, a decir, a manipular enseñanzas que no provienen de la palabra de Dios. Y lo que Pablo dice, la única manera que tenéis para refutar o combatir este tipo de enseñanzas o a tales hombres es ¿con qué? Con la Escritura. He pensado mucho, he leído muchas veces este pasaje y lo veo de esta manera, ¿verdad? Creo que es la manera correcta. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencias con los santificados. Hombres que enseñarían sin Biblia, sin lo que está escrito. Hombres que no estarían enseñando a lo que Dios ha escrito en su palabra. Hombres que la única manera de poder contrarrestar, combatir o refutar, eran hombres que verdaderamente estuvieran preparados con la palabra. Os encomiendo este consejo de Pablo hacia ellos y esta entrega, como Pablo estaba encomendando a estas personas queridas entre medio de ellos, que por 3 años vivió dando todo el consejo de Dios. Dice que no había rehusado en su propia vida de haber dado todo el consejo de Dios, lo que estaba escrito para con ellos, a gente tan amadas o tan amada por Pablo. Dice, yo os encomiendo a Dios, pero junto a Dios dice que aparece la palabra, Dios y su palabra, nunca van separados. Y eso dice que tiene poder para sobreedificaros y daros, dice, herencia con los santificados. Esa era la solución, estar delante de Dios y su palabra. Poder, ¿verdad?, vencer este tipo de enemigos o enemistades o engaños o lobos rapaces o personas que enseñarían sin Biblia, solamente poderlas combatir con la Biblia dice, escrito está. Que Dios nos ayude, ¿no?, a tener este mismo celo y amor por su palabra. Que podamos estar de una manera también entregados a Dios y a su palabra. Su palabra nos esté enseñando, que su palabra nos esté redarguyendo, que su palabra nos esté corrigiendo, que su palabra nos esté preparando enteramente para toda buena obra. Amén. Gracias y que Dios os bendiga.